gracias por su asistencia. Bueno, inicialmente quiero dar las gracias a IFEMA, que ha tenido la gentileza de cedernos este espacio para contar un nuevo proyecto que consideramos que es de vital importancia, sobre todo en los momentos que estamos. Bueno, hemos creado desde FEBIMAR, que es la empresa que yo tengo el placer de dirigir, un nuevo proyecto que se llama Futuro Laboral de las Instalaciones. Después de recoger un montón de mensajes por parte de todos los estamentos que hay en el sector, tanto fabricantes, distribuidores, como las propias asociaciones de instaladores, bueno, pues hay un problema, que es un problema bastante acuciante, bastante importante, que es que falta de generación laboral. Tenemos un índice bastante alto de los instaladores que están funcionando, que están trabajando actualmente, y vemos que no hay por parte de la juventud pues inquietudes y necesidades para incorporarse en nuestro sector. Queremos desde este proyecto empezar a movernos en distintos estamentos, empezar por lo que es las escuelas de formación profesional, pero sobre todo ir a la docencia fundamental, que es la de enseñanza secundaria, enseñanza, dijéramos, de bachillerato, para intentar explicar qué es en sí el mundo de la instalación, qué valor tiene, sobre todo el que hay ahora mismo, que tenemos un sector pues con mucha dignidad, sobre todo en cuanto al tema tecnológico, cuanto al tema de trabajo, y también un tema muy atractivo que es sobre el tema económico. Es decir, hoy día muchos chavales que salen de la facultad pues bueno, tienen poco futuro o un futuro muy limitado, y se tienen que dedicar a trabajos que no son por los que han estado haciendo el esfuerzo, como es el tema de la restauración. Nosotros pensamos que hay un mercado importante y que hay un sector muy digno que tenemos que defender entre todos. De hecho, es decir, en el comité de expertos que ahora presentará mi compañero Santos, bueno, pues están bastantes personas que tienen mucha experiencia sobre esto, y después hay pues también asociaciones que se incorporarán más adelante en este proyecto, porque bueno, creen en el que es el futuro laboral de las instalaciones. Yo sin más voy a dar permiso, paso directamente a Juan Penades, que es el director de la empresa Campelló, que es una empresa de formación y de consecución de trabajo para los futuros profesionales del sector. Adelante. Bueno, ¿qué tal? No me suelo preparar discursos, me gusta ir siempre contando las cosas desde el corazón, pero hoy sí que quería preparar unas palabras, primero de agradecimiento y de ese sentimiento de honor, rodeado de quien verdaderamente está moviendo los cimientos de nuestro país, o sea, empresas, asociaciones, administración, instaladores, marcas, formadores y profesionales que están haciendo que el país avance. Así que cuando la iniciativa del futuro laboral de las instalaciones me invitó a este círculo de expertos, a este círculo de líderes, y Santos me dijo, oye, ¿tú quieres ser mentor? Y dije yo, ¿mentor? Si soy el último en llegar. Soy el último en llegar. No soy instalador, no represento a una gran instalación, no vengo de un lobby, no vengo de los contactos, pero sí que vengo de escuchar. Vengo de hablar con personas que necesitan una oportunidad, con empresas que necesitan manos por otro lado, y con un sector que quiere avanzar, pero que a veces se queda atrapado entre lo que fue y lo que necesita ser. Hay ahí un hueco, ¿no?, entre lo que fue el sector de las instalaciones y lo que necesita ser en el siglo XXI, ¿no? Y creo que todo esto, por eso estoy aquí, porque el futuro que viene no va de estructuras, ni infraestructuras, ni de siglas, ni de burocracia, va de personas. Va de personas, va de propósito y va de acción, de hacer que las cosas cambien. Esto es, siguiente slide, que no funciona desde aquí. Esto ya lo comentaba antes José María, todos lo sabemos, estamos en un punto de inflexión. Hoy convivimos con un déficit creciente de profesionales cualificados, miles de jubilaciones que no se están relevando, una entrada mínima de jóvenes, una competencia global por la mano de obra. Los amigos de la Fundación Laboral de la Construcción lo llamaban los Juegos del Hambre. Y es que va a ser así, los Juegos del Hambre,
¿dónde está la gente buena y con ganas que quiere trabajar? O sea, van a volar. Y esta competencia global, ¿no? esta falta de entrada de jóvenes, pues está encima soportada por una transición energética que está multiplicando esa demanda. Entonces aún todavía es peor, ¿no? Es un círculo vicioso del que cuesta salir. Y el sector ya no puede depender de los de siempre. Por eso estamos hoy aquí, ¿no? Esta iniciativa Futuro Laboral de las instalaciones. El futuro exige ensanchar la puerta del talento, un potencial que está ahí fuera. Hay jóvenes, hablamos de jóvenes como la gran esperanza, pero hay también personas, inmigrantes, con muchísima motivación. Hay profesionales de otros sectores que se quieren reinventar, hay mujeres infrarrepresentadas en el sector con menos de un 5% y otros segmentos emergentes que podemos contar con ellos. Y si no activamos este ecosistema al completo, va a ser difícil que se pueda mover y sigamos en lo que fue y no lo que debe ser. Siguiente slide. Con esto dos puntos, dos falacias que en mi escucha desde Campe, ya contaré después qué es Campe, dos falacias que tenemos que abandonar. Y es que durante el sector han habido dos ideas que ya no sirven. Una, que es que siempre habrá mano de obra. Y esto es ese pensamiento del 2008, ¿no? Que hoy en día ya no es cierto. Hoy el talento manual es escaso, está muy disputado, encima es global, como decía antes, ¿no? Los juegos de hambre. Y por otro lado, esta falacia número 2 de que la obra se organiza según las reglas del arte, ¿no? Ese modelo basado en cuadrillas estables, maestros con tiempo para enseñar y transmisión natural, eso no existe. La crisis del 2008-2012 mató a una generación. Ha habido un hueco ahí medio que se ha perdido porque no había trabajo. Y estamos puestos, ¿no? Con esa mirada en los jóvenes, que vengan los jóvenes, que hablan otro idioma completamente, que tienen otras expectativas completamente diferentes. Y hay que entender esas diferencias, ¿no? Para poderles poner una solución, ¿no? Hay una realidad demográfica, ¿no? que confirma que esta crisis del 2008 pues reventó a una generación. Así que la respuesta que yo tengo a todos mis problemas, antes de esta respuesta hay un concepto fundamental, que es la aceptación. ¿Qué pasa con todo en la vida? Cuando aceptas algo, la pérdida de alguien o la ganancia de algo, empiezas ya luego como a maquinar lo que de verdad es. Y esta aceptación no es necesariamente resignarse a algo, ¿no? De, es que esto ya está todo perdido, ¿no? Es aceptar que es así y entender cómo se puede resolver. Aceptar para mí no es pesimismo, es un acto de valentía, es un punto de partida para rediseñar cómo captamos, cómo formamos, cómo inspiramos y retenemos este talento que necesita incorporarse al sector. Y aquí, rodeados de empresas, todo empresas, marcas, suministradores, distribuidores, productores. Lo digo con mucho cariño, pero con mucha claridad. No vale pedir a gente con experiencia constantemente. No vale con publicar ofertas y esperar milagros. No vale con el lamentarse con el no entra nadie o el es que los jóvenes no quieren trabajar. Hay que dejar el lamento, hay que aceptar las cosas como son, y si queremos verdaderamente un futuro real, necesitamos que las empresas sean protagonistas de este cambio. Porque, insisto, el talento no aparece. No es como la energía, ¿no? Que ni se destruye ni se transforma. El talento hay que traerlo, hay que traer a la mano de obra, hay que formarla, hay que acompañarla, hay que integrarla. Ya no es un ponte ahí, chaval, y aprende, ¿no? ¿Conocéis lo de la 13-14? ¿De dónde viene la 13-14? ¿No? Cuando se daba antiguamente al aprendiz la llave o sea, le decía, ves y busca la llave del 13, que no existía, era la llave del 14, de ahí viene. Pues un poco eso, ¿no? Tenemos que salir de ahí. Así que para mí, el papel de las empresas va a ser decisivo, en abrir las puertas, en formar a la gente mientras esté trabajando, en acompañarlos a quienes empiezan y a crear entornos donde pueda florecer este nuevo ecosistema del talento. Las empresas que hoy lo hagan, las que toman esas decisiones valientes, costosas, son las que van a persistir en la próxima generación. Estos 3 retos que no paro de mencionar. El reto de la atracción, el hacer que otros quieran entrar en nuestro mundo. ¿Cómo lo hacemos, no? Necesitamos un relato nuevo, un relato inspirador, un relato honesto. No podemos vender lo que era. Tenemos que comunicar lo que puede llegar a ser. Irnos al futuro, dejar de donde venimos,
Aprender de todo eso, pero mirar hacia el futuro con ojos diferentes. La formación, un montón de agentes, un montón de escuelas públicas, privadas, tratando de conectar esa teoría con la obra real. Y aún así, siguen habiendo laberintos. El Ministerio de Industria, el Ministerio de Educación, antes de empleo, carnets, certificados, acreditaciones, un sinfín de rutas que a veces son complejas, que no están actualizadas y mucho menos, a veces incluso alejadas de los empleos, ¿no? Y con esto, para mí, un tercer punto clave, el relevo. El convertir la jubilación en transferencia masiva de conocimiento. O sea, estamos en un momento que yo lo estoy viviendo en mis 40 de duelo, de mucho conocimiento que se va a ir, que no está en ChatGPT, que no está en Google. Es que es así, usted se ríe porque es verdad y lo sabe. No está, el saber hacer no está. Entonces, estamos como en riesgo, ¿no? Como en peligro de extinción. Que se extinga ese conocimiento es tristísimo, porque hay muchísimo saber hacer, muchísima práctica y necesitamos convertir esto en una oportunidad, en transformar esta retirada de miles de profesionales en la mayor transferencia técnica de conocimiento de esta generación. Así que siguiente, el papel de esta iniciativa del futuro laboral de las instalaciones para mí es súper clave, es estratégico en todo esto, es algo extraordinario porque estamos en un punto ya de muchísima tensión y juntar ministerios, juntar a IFEMA, asociaciones como FENIE, AFME, APIEM, Agremia, instaladores referentes, empresas, centros formativos, es crear un ecosistema único porque todos compartimos este problema que nos une. Pero esta unión, siempre dicen que la unión hace la fuerza, pero aquí necesitamos más que fuerza, necesitamos acción. Necesitamos que esa fuerza se ponga a trabajar en acción. Y yo creo que este grupo nace para eso, ¿no? Para pasar de la queja a la coordinación, de la inercia a la innovación, del siempre se ha hecho así, al esto es lo que necesitamos ahora, y de acciones aisladas a generar acciones conjuntas o una visión conjunta para el 2026 y más allá. Y nada, yo terminar con una frase que es muy de Campe, ¿no? Que es: los oficios no son el plan B, ¿no? Una FP, los trabajos técnicos siempre fueron el plan B en esta generación del estado de bienestar. Tu hijo vete a la universidad, entonces el plan B era vete a hacer una FP, pero nosotros decimos que no, que el sector de las instalaciones no es un plan B, es una industria esencial para el bienestar, para la eficiencia, para la vivienda, para la electrificación y la transición energética del país. Creemos que el relevo generacional no se espera sentado, se construye con una visión, con colaboración, con empresas que se comprometen y con personas que deciden dar un paso adelante, con todos como lo que estamos hoy aquí. Así que muchas gracias a todos por estar aquí hoy sentados, haber sacado un ratito de no siesta hoy para uniros a esta conversación. Gracias por implicaros y gracias por querer construir juntos este futuro laboral de las instalaciones. Os dejo con Santos. Bien, pues muchas gracias, Pablo, y gracias a todos por asistir a la jornada. Veo además gente que no contábamos con ellos y que seguro que podremos contar en breve. Bueno, habéis contado ya un poco lo que son los orígenes de futuro laboral de las instalaciones. Hace un año, y no es la primera vez, sino la tercera ya que colaboro con Fedimar, pues hablando con José María, pues hablábamos de que había un problema que era de todo el sector y que él lo percibía como editorial que lleva muchos años en el sector y que une a todo el mundo y que en el que todo el mundo está de acuerdo. Y es que hay un problema de empleo, hay un problema de mano de obra cualificada en el sector y de no relevo generacional. Luego veremos un poco lo que pueden ser las consecuencias de todo esto. Y es casi una de las primeras cosas que yo quiero debatir con vosotros, que al final son los expertos, y esto lo que se pretende es que sea una jornada abierta y que ellos puedan intervenir y luego, si podemos, incluso daros la oportunidad a que podáis participar. Hace un año nos pusimos en marcha y hemos acabado desarrollando esta iniciativa o este proyecto y esto es el principio
pues de un camino que empezamos con ilusión y con ganas y que esperemos que lleguemos a buen puerto y que entre todos podamos conseguir, pues por lo menos mitigar ese problema que ya estamos por lo menos exponiendo. Y sobre eso os quería preguntar, y os voy a ir presentando. Primero os presento y luego ya intervenimos, y intervenís casi un poco como queráis. Pablo ya ha intervenido. También vamos a contar con Juan Castro, que es instalador y electricista y creador de contenidos e influencer. Muy importante el tema de la comunicación y el tema de las redes sociales para acceder y para llegar y para atraer. Contamos con Víctor Bernía, que es director de la Escuela Técnica de Agremia. Luego nos va a contar seguro un programa que es muy interesante que están desarrollando, que es el Creando Cantera, y que, bueno, Víctor lleva toda la vida en el mundo de la formación y de las instalaciones, y él es una persona muy cualificada para que nos pueda contar muchas cosas. Juanjo Catalán es socio fundador de Mentakers, es consultor especialista en energía, en economía sostenible y tendencias en ecoinnovación. Bueno, pues tiene una experiencia como es directivo de empresas líderes en el sector eléctrico. Él es licenciado en Ciencias de Comunicación por la Universidad de Barcelona, diplomado en Marketing por ESADE, MBA por la UPC, y sobre todo, bueno, pues es un amigo y con el que también ha sido un poco también de los precursores de esta idea y un poco de los padres del proyecto. Y por último, pues José María García. Pues esta feria hay que celebrar que cada vez, o que ahora es muy potente, lo hemos visto esta mañana, había un montón de gente y hay un montón de gente. Yo creo que da un muy buen tono de cómo está ahora mismo el sector. Y ese sector, pues poca gente conoce el sector como José María. Lleva muchos años y conoce pues al mundo de la distribución, al mundo de los fabricantes, de los instaladores, y conoce todos esos entresijos, y es con el que, bueno, pues ha sido el promotor de la idea y con el que estamos arrancando hoy aquí. Así que, sin más dilación, yo os quería preguntar, ¿realmente hay un problema cuando hablamos de todo esto? Y es lo que yo creo que me gustaría saber un poco vuestra versión particular de cómo está la cosa, ¿no? O sea, si es verdad o no. O sea, ¿es este el problema o cómo lo veis? Y empezaría, y quizás por orden, bueno. Venga, Juan. Pues, bueno, aprovecho, buenas tardes a todos. Y yo pienso que sí, que hay un problema. Vengo muchos años avisándolo. Todo el mundo ha preferido que su hijo estudiara una carrera, opositara, y claro, teníamos esa imagen de la formación profesional, como bien habías dicho antes, de que cuando alguien iba a formación profesional es porque no valía para estudiar. Y eso hay que cambiarlo, porque hoy en día alguien que estudia formación profesional es un técnico y muy altamente cualificado. Y más en los tiempos en los que vivimos. De hecho, estamos viendo chicos muy buenos, buenísimos. Bueno, os puedo poner el ejemplo de, como sé que esto va a llegar a las redes, de Rubén Electric y Dani. Les mando un fuerte saludo. Son dos chicos que empezaron a crear contenido en las redes con 8 años. Mirad lo que os digo, con 8 años. Y a base de ver vídeos nuestros, cogieron pasión por el oficio, por ser instaladores, y bueno, los ves con 10 años, ya son capaces de ejecutar instalaciones completas que le hacen a los amigos de sus padres, pisos completos, toda la electricidad, cuadros eléctricos, y ahí es donde estamos viendo el potencial que pueden llegar a tener. Bueno, habéis visto también en mis redes muchos, Aitor ha hecho conmigo las prácticas, pero puedo dar fe de que él en ciertas cosas, algunos profesores, que es otro problema que tenemos hoy en día, les da 10 vueltas, comprobado. Está mal decirlo, pero es así. Entonces, ahí es donde tenemos el problema. El problema es que nadie ha querido llegar a ellos, se ha mirado hacia otro lado, y eso es lo que yo intento fomentar, por ejemplo, con mi contenido en las redes. Intento enseñarles el lado bonito, el no machacarles, que es lo que muchos de ellos, pues oye, al final han decidido hacerse informáticos, intentar tirar por otras vías,
porque se sentían machacados. Decían, claro, es que me voy a meter en una obra, a pasar frío, a pasar tal, no me van a valorar. Y entonces la imagen esa de ver, por ejemplo, un electricista y pensar que es un tío hablando mal con un mono lleno de mierda, pues eso lo tenemos que cambiar. Tenemos que cambiarlo y bueno, ya lo bueno, hay mucha gente concienciándose. Pero es la manera también de llegar a los jóvenes, que se sientan valorados, que sientan que son profesiones con un futuro. También tiene que ir acompañado de, lógicamente, de ciertos cambios económicos, pero yo pienso que eso es generalizado. Es muy importante también el que ayudemos a la pequeña y mediana empresa, a los autónomos, que les facilitemos toda esa burocracia para que se puedan encargar más de ellos cuando tienen a chicos, una labor buena que hacéis vosotros, por ejemplo, el coger y coger a estos chicos, darles un empleo de calidad y además que se los pueda formar, pero para eso nos tienen que quitar muchas trabas, muchas. Hay mucha burocracia que nos asfixia, nos ralentiza y por ahí vienen muchos problemas, del que no hayan tantas contrataciones como tiene que haber, muchos de ellos no quieran dedicarse a ciertos sectores como son las instalaciones técnicas en edificios y entonces tenemos ahí un camino muy largo y con un gran trabajo, hay que hacer un trabajo muy grande porque hay que cambiar muchas cosas, hay que modernizar toda esa infraestructura, como ha dicho antes Pablo, y lo esencial para llegar hay que cambiar muchos modelos y hay que modernizar todo, hay que adaptarse a los tiempos. Yo, por ejemplo, con mi contenido, cuando empecé a crear vídeos en mis canales, pues yo iba principalmente por ellos. Les enseño la realidad, lo que se van a encontrar. A mí de nada me sirve el ponerme un cámara y enseñaros lo que yo quiero que veáis, porque ese no es mi cometido. Mi cometido es que ellos, después de estudiar, cuando salgan a la calle, vean la realidad, lo que se van a encontrar. Esas cosas que no se aprenden en una clase, en un pupitre. Se aprenden con muchos años y trabajando. Entonces, si queremos sacar auténticos profesionales, tenemos que trabajar mano a mano con ellos. Y para ello tenemos que incentivarles, tenemos que motivarles y claro, cambiar pues todas las cosas que sabemos que hay que cambiar. Juan ya ha entrado en la segunda parte de la discusión, pero está bien luego que veamos cómo veamos o qué es lo que está haciendo cada uno, pero quisiera que siguiéramos ahora mismo, primero centrando el problema. ¿Existe el problema? ¿Cómo es el problema? Víctor, cuéntanos. Muy bien. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por asistir. Lo primero, muchas gracias a Febimar y a José María por invitarnos a este acto. Yo soy Víctor Pernía, vengo de Agremia, que es la Asociación de Instaladores del Sector de la Energía de aquí de la Comunidad de Madrid. Recogemos todos los tipos de instalaciones, desde la electricidad, la calefacción, la climatización, el frío. Nuestras empresas en la Comunidad de Madrid son 2.000 y pico, 2.100 y pico empresas y el problema claro que está, vamos, no hace falta más que hacer un recorrido por la feria, hablar con 4 o 5 empresas y todas tienen el mismo problema y además nos lo transmiten diariamente. Yo cuando llego por la mañana a la escuela, porque yo llevo la escuela de formación, tengo 3 o 4 llamadas de empresas asociadas pidiendo lo mismo, pidiendo trabajadores, pero no ya cualificados, ya cualquier trabajador que tengamos para poder mandar y que puedan trabajar. El volumen de trabajo que tenemos en el sector es tal que no damos abasto. Nosotros venimos formando a través de nuestra escuela, más los convenios que tenemos con el Centro de Moratalá de Frío, Climatización, de Leganés de Electricidad y de Paracuellos, a más de 1.800 alumnos al año. No son suficientes en la Comunidad de Madrid, no lo extrapolo al ámbito nacional, es decir, necesitamos una mano de obra muy intensiva en el sector para todos los retos que tenemos de aquí a los próximos años, y no a muchos, al 2030, según la agenda que tenemos. Estamos en el medio de la transición ecológica y energética. Necesitamos mano de obra, eso es incuestionable. El problema lo tenemos ahí y tenemos, como decía el compañero, tenemos que actuar porque si no, en 10, 15 años, la media del profesional actualmente en el sector está en los 50, 50 y tantos años. O sea, de este lado para acá estamos ahí. Vosotros estáis más jóvenes, pero nosotros estamos en esa banda. Y como en 10 años no hagamos algo,
vamos a tener un problema serio. Luego, cómo vamos a pasar a las soluciones y a lo que hacemos cada uno, pues explicaré la experiencia que tenemos nosotros en nuestra asociación, lo que mejor, porque hemos probado de todo, también os digo, llevamos más de 20 años con ello, en los últimos 8 o 9 años de manera intensiva, porque ya vemos que efectivamente el problema es muy acuciante, y os vamos a explicar lo que para ir al grano, lo que verdaderamente nos está dando, nos funciona, y verdaderamente estamos consiguiendo, de manera tímida, pero atraer a talento joven, que es lo que necesitamos fundamentalmente. El problema, claro que está, no hace falta más que dar una vuelta por la feria. Está claro. Pues Juanjo, cuéntanos. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra asistencia, muchas gracias José María por confiar en hacerme partícipe de este bonito proyecto. Bueno, un poco como complemento, totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado, y un poco como complemento, a mí me gustaría poner un poco de dimensión al problema. El problema está ahí, pero vamos a cuantificarlo. Según un estudio de Naturgy del año 2022, Naturgy no es dudosa en cuanto al rigor de sus informes, dice que el PNIEC, lo que es el Plan Nacional de Energía y Clima, cuidado, que es de alguna forma el indicador principal de cuál va a ser las perspectivas del sector energético y qué necesidades de demanda de mano de obra van a absorber la transición energética, en definitiva. Habla entre 250.000 y 350.000 puestos de trabajo por año, o sea, desde el 2021 al 2030. Hacer números. Esa es la dimensión del problema. Nuevos puestos de trabajo. Por otro lado, tendríamos que ver las cosas desde una perspectiva un poco holística, a vista de pájaro, y decir, ¿cuál es la situación que tenemos ahora? Pues tenemos una situación socioeconómica, una ecológica, una situación también que hay que atender que es demográfica y una situación de globalización. Y me explico. Socioeconómica. Nos jugamos el futuro del país con la energía. La energía es un elemento esencial y las instalaciones es las conducciones que nos tienen que transmitir esa energía, en definitiva. La situación ecológica es que, además, esa energía la tenemos que convertir en energía verde, sostenible y ecológica, ¿de acuerdo? Por otro lado, la demográfica es que, ya se ha hablado, el relevo generacional. Nos estamos jubilando la mayor parte del grueso, digamos, de mano de obra cualificada del sector y no tenemos suficiente relevo. No solamente no tenemos que reemplazar a aquellos que se van, sino tenemos que aumentar nuestra capacidad productiva porque la demanda crece. Y la globalización es porque estamos en un mundo global. Está China, está tal, y hay competencia. Y los países que progresan son aquellos que están equilibrados. O sea que me parece que problemas por todos lados, habremos que buscar alguna solución. Bien, y dicho esto, yo me gustaría también incidir un poco. Yo cuando tenía 10 años, pues no había nadie que me indicara o me diera ideas de qué podía hacer cuando fuera mayor, a qué me podía dedicar. A lo mejor es importante que los niños y las niñas a esa edad empiecen a tener cierta visibilidad de las oportunidades de desarrollo profesional que puedan tener. Y precisamente el sector energético no es el más visible. Es posible que un niño o una niña sepa lo que es un médico, una enfermera, pero exactamente no tiene una idea exacta ni actualizada de lo que puede ser un instalador eléctrico, como puede apuntar tú, Juan, hace un momento. Hay una idea desvirtuada, poco atractiva y fuera de la realidad. Y lo que tenemos es que convertirla en algo, permitirme la palabra, sexy, atractivo, que capte. Y además esencial y con propósito de valores. Porque si hablamos de esas 4 ópticas sociales, ecológicas, demográficas y tal, pues hay que hacer algo muy atractivo, muy llamativo para captar la atención y el interés de esas nuevas generaciones. Y por supuesto no nos olvidemos de aquellos profesionales que están en otros sectores, que están en decadencia y que tienen la oportunidad de reciclarse e incorporarse a nuestro sector, como son también aquellos que vienen de otros países por el tema de la globalización y el tema de la migración, y aquellas de algunas actividades industriales que han ido a la baja y que a lo mejor pues personas de 40 o 50 años perfectamente se podrían incorporar. Muchas gracias. José María, bueno, ya habéis apuntado
tú antes has hablado, pero seguro que tienes algo más que comentar. Simplemente decir, estoy de acuerdo con prácticamente la totalidad de lo que habéis dicho vosotros, lo suscribo y de hecho por eso hemos empezado este proyecto, porque sabemos, que habéis comentado todos, que es un problema que no es un problema decir que va por venir, sino que ya está presente. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, en los fabricantes de productos, de materiales. Estamos viendo decir que la producción no la pueden mantener porque realmente luego no hay un desahogo por parte de la distribución, porque no llegan a vender tanto como realmente tienen que vender, porque la instalación está totalmente saturada. Y eso es un tema que lo están viendo y precisamente sus crecimientos se están ralentizando porque el instalador cada vez está haciendo un plazo mayor a la hora de ejecutar una obra o ejecutar un proyecto. Cada vez tiene más trabajo y tiene menos capacidad. Y hay gente, como decías tú antes, que te piden todos los días. Yo conozco también compañeros que tienen PLATT que todos los días están recibiendo, o a través de distribuidores, o a través de fabricantes, o a través de las propias instaladoras, quiero más personal para poder salir adelante, porque no puedo desarrollar todo el trabajo que tengo. Entonces, creemos que esto es un tema que hay que abordarlo, como he dicho, creo que es un tema muy interesante, lo he dicho, pero hay que abordarlo. Nosotros queremos abordar este problema desde quizá, dijéramos, casi su origen, sus iniciaciones. Es decir, nosotros no solo queremos dar contenido, información de las cualificaciones que tiene el sector de la instalación, el mundo de la tecnología, el mundo de la digitalización, el mundo de la inteligencia artificial. Queremos buscar ese, dijéramos, marco atractivo, como decíamos antes, para el chaval joven. ¿A qué chaval tenemos que dirigirnos? Pues quizá tenemos que irnos a las partes más básicas, tenemos que irnos a los colegios de enseñanza secundaria, a los que están haciendo todavía la ESO. Tenemos que irnos a los que están todavía en bachillerato, que no tienen todavía una idea clara. Yo tengo una nieta de 17 años que ahora está pensando cambiar la carrera que tenían previsto hacer. Bueno, porque teóricamente no tienen claro todavía lo que quieren hacer, pero sí, lo que hablábamos antes, está como desprestigiado, o quizá está poco informado el mundo de la instalación, pensando que la instalación es el último recurso, el plan B que decía antes Juan, ¿no? Y que decía también Pablo, es el plan B, no debe ser el plan B, tenemos que buscar ese plan A que sea realmente atractivo. Y no solo decir en lo que es, ya no es, como decía antes también Juan, ya no es eso del mono lleno de porquería, sino es también el hecho de que ya tienes que tener unos conocimientos bastante avanzados para poder acometerlo. Lo que hablaba Jorge, todo el tema, lo que hablaba decir Víctor, que ahora mismo necesitas un grado alto de conocimientos y tecnología. No vale cualquier cosa. O sea, nos vale realmente tener buena formación. Tenemos que empezar a concienciar a las empresas que hagan la formación dual, que compartan con las asociaciones, por ejemplo, como Agremia, que es muy proactiva en ese tipo, que compartan, que estén formando. Ya no existe esa figura que hablábamos antes del aprendiz. Ahora existe esa formación dual, que es una persona formándose simultáneamente, viendo cómo se produce o cómo se trabaja en una empresa, cómo se tienen esos recursos. Creemos que es importante. Y ahí es donde queremos llegar. Y de hecho, hemos tenido la ayuda por parte de IFEMA, de las distintas ferias con las que estamos colaborando y queremos colaborar, porque queremos llegar a esta parte, dijéramos, de la juventud, donde podemos darles contenido, información, darles prestigio realmente al sector y hablar también con las APAs o con las FAPAs que son ahora, para decirle a los padres que teóricamente su hijo tiene un gran futuro en el mundo de la instalación, que es un futuro además que se le garantiza casi un bienestar, porque no es un trabajo que vaya a ser, es decir, si es una persona que está cualificada y preparada, es un trabajo que van a tener posibilidades de ejecutar el resto de su vida. Entonces creemos que es muy importante hacer este adoctrinamiento en esta gente, y eso es lo que tenemos que luchar entre todos. Por eso desde FEBIMAR, recogiendo todas estas inquietudes que hay y toda esta problemática, hemos querido rodearnos de este comité un poco de expertos, que teóricamente es un proyecto que no sabemos todavía dónde vamos a dirigirlo, pero sí sabemos que con el elenco de personas que queremos colaborar, nos vais a ir orientando y dirigiendo el proyecto a donde todos queremos llegar, que es precisamente a fomentar en nuestro sector que esto funcione y que haya esa regeneración laboral que necesitamos. Entonces creo que con eso yo he dado ya mi parte de explicación. Está perfecto, y has expuesto, ya has adelantado un poco lo que va a ser, digamos, la siguiente pregunta, un poco de qué es lo que está haciendo cada uno o qué es lo que estáis haciendo cada uno. Antes de nada ya has hecho referencia
a ICEMA y en este caso bueno, tanto a Alberto como a Yolanda, que a Yolanda le hemos excusado porque estaba sin voz y no ha podido participar y nos ha pedido que la excusáramos, que iba a participar en la mesa y está imposibilitada para poder participar, ¿no? Así que les excusamos y que habría sido muy interesante también conocer, pues bueno, pues esa visión por parte de una de las principales ferias, como estamos viendo, ¿no? Bueno, acaba de comentar José María un poco cuál es ese paso o qué es lo que se está haciendo, ¿no? Y ahora lo vamos a hacer quizás en dirección contraria. Juanjo, tú tienes ya experiencia de cosas que se están haciendo en este sentido, sí, alrededor de cómo solucionar el problema. ¿Qué se está haciendo por ahí? Bueno, por ejemplo, puedo citar que yo colaboro con la Asociación de Instaladores de Valencia, ASELEC, y por ejemplo, en ASELEC hemos creado, aparte de que llevamos un vínculo muy estrecho, cada vez más estrecho, de lo que sería la propia asociación empresarial, que la mayoría de los asociados a ASELEC son pymes, pequeñas pymes, y que no es fácil para las pymes tampoco integrar, por ejemplo, alumnos a partir de la FP Dual, pero intentamos romper las barreras y nos acercamos cada vez más a los centros formativos, y una de las cosas que llevamos haciendo desde hace 3 años, entre otras cosas, es una iniciativa que se llama Generación ASELEC, que se trata de coger algunas experiencias de alumnos que están a lo mejor en ciclo medio superior de electricidad, telecomunicaciones, electrónica o energías renovables, que serían las 4 disciplinas que nosotros de alguna manera tocamos, y les dejamos que hagan su propio testimonio, que sean de alguna forma los que de alguna forma le cuenten a alumnos que vienen de la ESO, incluso anteriores, su propia experiencia exitosa. O sea, desde cómo han disfrutado de su trayectoria académica y como fruto que han conseguido después en su primer trabajo, etcétera, etcétera. Y esto es muy enriquecedor, porque si algo es creíble es cuando alguien como tú, o un poco mayor que tú, te lo cuenta. Si te lo cuenta un hermano, alguien que tiene cierta ascendencia sobre ti, más que si es otra persona con una distancia en la edad o en la cultura y este tipo de cosas. Eso está funcionando bastante bien, porque además se utilizan los canales de la generación Z y los millennials, que es el TikTok, ¿no? A través del TikTok, pues lógicamente, pues no vamos a hacer anuncios en televisión para esta gente, pero sí el TikTok, y hay infinidad de visitas y es una experiencia exitosa. Otras cosas que se hacen es también se hacen unos premios que se llama Sergio Pomar, que fue el vicepresidente ya fallecido que teníamos en ASELEC, y que de alguna manera se premian los mejores proyectos final de curso superior en esas 4 disciplinas, y dentro de unos días, concretamente el día 27, se entregan los premios de la 5ª edición, y esto de alguna forma se notifica a los otros centros escolares y que de alguna forma se hace visible ante la sociedad. Vienen los padres de los alumnos, las familias, y las propias familias empiezan a ver que esos proyectos, muchas veces a un nivel casi diría universitario, dentro de la FP, son el mejor ejemplo de cómo está evolucionando la profesión. O sea, tenemos que crear relatos que sean positivos y de una manera continua, constante. Comunicar, porque hay que hacer esto visible, como decía antes. Bueno, no sé, ya no quiero ocupar más tiempo, pero son 2 experiencias que no están funcionando. Pues Víctor, cuéntanos esa experiencia que estés teniendo vosotros, sí, y que estés desarrollando. Nosotros hemos pasado por un largo camino, hemos probado muchas experiencias, algunas con más éxito, otras con fracaso directo. Hemos hecho formación dual en el ámbito de la educación, hemos hecho programas de inserción laboral directa, y lo que más nos funciona y lo que mejor nos está funcionando ahora mismo es el tema de lo que llamamos Proyecto Creando Cantera, que son programas de alternancia en el empleo, que es lo que decía José María, aprender trabajando, lo que ha pasado toda la vida en el sector, la transferencia del conocimiento de los oficiales a los aprendices, aunque esa palabra no gusta mucho a determinados sectores, pero es así. Los oficiales han ido transmitiendo conocimiento al aprendiz y el aprendiz se ha ido haciendo un oficial. El sector necesita profesionales cualificados, y para eso lo que hacemos son programas que tienen una duración de 1 año aproximadamente, en donde se da una formación intensiva inicial de 2 meses a los jóvenes menores de 30 años. Con esos 2 meses se les da la formación en prevención de riesgos laborales obligatoria que tienen que tener en el sector, y las habilidades básicas en cada actividad.
Con esa formación previa se firman contratos laborales con las empresas. Hacemos un contrato de 12 meses de duración, un contrato especial, el contrato de alternancia en el empleo, que es un contrato laboral, el antiguo aprendizaje, que ahora se llama así, y ese contrato significa que aprendemos trabajando, porque el 65% de la jornada la dedicamos a trabajar en la empresa, con un oficial, con el oficial que nos va a ir enseñando también. Y el 35% restante de esa jornada la utilizamos a formarnos en un centro educativo acreditado. Nosotros concretamente hemos optado por formar en certificados profesionales, que son títulos de formación profesional, en este caso son de grado C, los de FP de toda la vida son grado D, según la nueva ley de formación profesional, y estos títulos de certificado profesional se adaptan perfectamente a la parte de la jornada que tiene que dedicar el trabajador alumno, porque simultanea las dos cosas, es trabajador a un 65% y es alumno a un 35%. La gran ventaja es la inmediatez tanto para los alumnos como para las empresas, porque en 2 meses están trabajando, y están trabajando seguro, tienen su contrato durante 12 meses, cobran su salario, tienen su alta en seguridad social, están perfectamente cubiertos, y eso al colectivo joven le atrae que con una formación corta, limitada, enseguida está produciendo, está aprendiendo a la vez, está aprendiendo en la empresa con su compañero, con el oficial, y está aprendiendo en el centro de formación cuando viene a formarse, y al final del año va a tener un certificado profesional que le va a habilitar legalmente para el ejercicio profesional. No va a ser un oficial, eso lo tenemos claro, pero ya está en el camino. Porque una cosa que hay que tener en cuenta es que un buen profesional se cocina a fuego lento. Por eso la paciencia es muy importante, tanto para los alumnos, trabajadores, como para las empresas. Yo es algo que les transmito siempre a todos. Tenemos que tener paciencia. Un buen profesional no se hace en 2 meses, en 3 meses, se hace en años. Entonces, nosotros ayudamos a ello. Al final de ese año, ¿qué queremos? Que ese profesional, lógicamente, se quede en la empresa. Y la empresa normalmente, si todo va bien, se va a quedar. Vamos, tenemos unos índices de éxito pues de grupos de 15 alumnos, que son los que hacemos, 12, 11, 13, incluso 14 se han quedado al cabo del año ya con contrato indefinido. No es un oficial primera, no es un profesional como el que queremos, pero está en vías, ya es un oficial tercera, ya es un oficial segunda, y seguramente que en 2 o 3 años son profesionales. De hecho lo sabemos, porque incluso algunos de ellos han montado sus empresas al cabo de 4 o 5 años. Eso es lo que mejor nos funciona, porque aunamos 2 cosas, y es que el alumno trabaja, recibe su salario, un salario reducido al 65% según el convenio, pero que para un chico joven le es suficiente y le es motivador el decir, oye, estoy ganando ya mi sueldo, tengo mi cotización a seguridad social, y la empresa tiene la oportunidad de recibir futuros profesionales y ellos participan en esa formación de manera activa. Algo que las empresas, y me imagino que entre vosotros hay varias empresas, tienen que tener en cuenta es que a partir de ahora la empresa, por supuesto, es para ganar dinero y para la actividad, por descontado, pero también tiene que tener un carácter formativo, se tiene que convertir también en centro de formación, tiene que ser un apéndice de los centros de formación, porque sin ella no vamos a ningún sitio. Las empresas son protagonistas. El centro de formación no puede formar. Yo se lo digo a todos los alumnos. Vais a recibir un curso, lo vamos a hacer lo mejor posible, pero no creáis que de aquí salís siendo profesionales. Los profesionales os haréis en el sector y en la calle y en las empresas. Y ahí es donde la empresa tiene un papel vital, fundamental. La nueva ley de formación profesional, que lleva 3 años, desde el 2022, de hecho, ha convertido toda la formación profesional en dual, por algo, para que la empresa tome partícipe y sea protagonista en la formación. Y es que debe de ser así, porque si no, no vamos a ningún sitio. Entonces, este proyecto que nosotros llevamos haciendo desde el año 2018, que cada año toma más auge. El año pasado hicimos 5 programas, este año a noviembre ya tenemos 6 para el año que viene y se harán más. Es lo que mejor nos funciona para atraer, por un lado, talento joven, hacer ese relevo generacional que comentan los compañeros, que es fundamental, pero también
Seguimos con otras líneas, por supuesto, dentro del sector, como lo han dicho Juanjo, José María y Juan y Pablo, que es la formación de otros sectores que están en declive. Para eso tenemos programas de formación ocupacional para trabajadores, que nos vienen trabajadores de 40 y tantos, 50 y tantos, 60 y tantos años y se colocan, por supuesto. Tenemos programas dirigidos específicamente para colectivos migrantes, que es otra gran esperanza, solución y necesidad para el sector. O sea, ahora mismo os puedo decir que de todos los cursos que nosotros impartimos en todos los centros, más del 60% de los alumnos provienen de colectivo migrante. Bien en primera, segunda, tercera generación, me da lo mismo. Pero provienen de ese colectivo porque es personal que viene a nuestro país a trabajar y necesita trabajar de una manera rápida e inmediata. Y por supuesto, por último, pero no menos importante, el colectivo femenino. Alguien lo ha dicho antes, Pablo lo ha dicho. Un 5% de profesionales de colectivo femenino no nos lo podemos permitir. Necesitamos un 50% o más. Y además os digo una cosa, de las alumnas que vienen, que formamos en los centros, luego las empresas tienen una estimación por ellas tremenda, porque no sé por qué son más fieles que nosotros en el tema profesional, por lo menos. Y en el tema profesional, las empresas no las demandan, las grandes por el tema de los planes de igualdad. Pero las pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría de las que tenemos en las asociaciones, en la mía por lo menos, nos las demandan cada vez más y nos las piden. Y tienen una salida directa. Vienen pocas, por eso, un 5%, pero vienen con una motivación tremenda. Lo que necesitamos es motivar a otro 45% para que tengamos paridad en el sector. No podemos renunciar a esa mano de obra que es tan necesitada y tan válida y tan, vamos, os digo que nuestras alumnas, no nos oyen ahora los alumnos míos, les dan 1000 vueltas a los alumnos de los cursos. Seguro más que serias, sí. ¿Verdad? Y más fieles. Y eso es lo que estamos haciendo y, por supuesto, seguimos ahondando en otras oportunidades que vamos viendo en el sector. Bueno, pero es interesantísimo que ya estés hablando de los nuevos aprendices, o sea, que se está... Hay que... Quizás son los nuevos aprendices, pero a ellos, a la empresa sí, porque sabe que son aprendices. No les gusta que les llames aprendices. Claro que Nosotros los llamamos profesionales en formación. Es un eufemismo, ¿no? Es lo mismo, bueno, pero a ellos les gusta más. Es profesional en formación. Y muy importante que exista un contrato, que eso yo creo que es fundamental para todo esto, darle sentido desde el principio y que esto detrás está un tema laboral y que esto hay futuro en este tema, ¿no? Yo creo que eso es el gancho de atracción, es el banderín de enganche, para que ellos se motiven y digan, oye, que en 2 meses estoy trabajando y además con un contrato real, cierto y seguro. Y esto es una experiencia real que es replicable para otros sectores dentro de este mundo o este sector. Se está empezando a hacer. Yo sé que los compañeros de Barcelona, los compañeros de Sevilla, los compañeros del País Vasco lo están haciendo también y con unos resultados también magníficos. Pues de eso se trata y fenomenal. Bueno, hemos hablado de esta experiencia que es muy, muy llamativa, pero Juan tiene su experiencia y yo creo que en un mundo tan, para algunos desconocido o para otros al revés, que es solamente su mundo, que son las redes sociales. Cuéntanos cómo lo hacéis vosotros. Bueno, pues un pequeño apunte. Yo también opino que las mujeres de media suelen ser mucho más serias y responsables. También tienen más mala leche, ojo, hay que decirlo. Pero eso es bueno. Pues nada, hoy en día el tema de las redes sociales es muy importante. Es muy importante porque, bueno, no tenéis nada más que ver a los jóvenes. Están más tiempo con el dedo en la pantalla que mirando lo que tienen frente de ellos. Vas a cualquier paso de cebra, van con el móvil. Entonces ahí el papel importante es llegar a ellos por medio del móvil. ¿Cómo llegas? Tienes que adaptar toda esta formación, porque al final es formación también. La tienes que adaptar a sus cerebritos, por así decirlo, para que ellos lo asimilen, lo tienes que llevar a su campo y sacarles el lado bueno de todo. Entonces ahí es donde empieza ya esa mecha a hacer que a ellos les guste. Empiezan a sentir ya que les pica el gusanillo por un oficio y bueno, como el caso que decía antes, empiezan a base de vídeos, ellos por su cuenta, se empiezan a formar cada vez más. Yo lo veo en los comentarios, bueno, vienen aquí, he visto a muchos de ellos que han venido de muchos puntos de España
Y al final ese es el detonante para que ellos decidan el formarse, ir a un centro de formación, porque a mí me preguntan mucho, pero ojo, personas mayores también, hay muchísimos que me escriben a diario y, oye Juan, he decidido el cambiar de gremio a mis 50 años, a mis 48 años, ¿qué me recomiendas? Digo, oye, nunca es tarde. Me llama la atención, ¿cómo lo puedo hacer? Digo, pues tienes infinidad de alternativas. Y oye, y lo bueno, lo verdaderamente bueno, lo que me pone a mí contento, es que tras un tiempo, volver a hablar con esa persona y ver que ya está trabajando, te dan las gracias, te vienen a visitar, y al final ves que funciona, que es un modelo que funciona. Entonces, las redes tienen un papel muy importante, para bien y para mal, ojo, hay que tener cuidado con lo que se suelta, porque también se ve cada cosa, que oye, yo he tenido muchas veces que regañar a algún compañero, decir, oye, que los jóvenes se lo toman todo al pie de la letra, tienes que medir muy bien lo que sueltas, pero por norma general, mediante las redes, creo que es uno de los detonantes más importantes a día de hoy para encaminarlos, para encauzarlos, hacerles que les guste el trabajo, que les guste moverse, les motivas y bueno, y hacer que se formen, porque al final yo sigo detrás de ellos, pendientes de ellos, a lo largo del tiempo, de los años, y ves que aún así no paran de formarse, siguen y siguen y siguen, porque al final se trata de eso. La vida, aunque es muy corta, porque es cortísima, pero constantemente hay que formarse, no tienes un fin, hay que seguir, porque todo avanza y nosotros tenemos que avanzar con ello. Pero también tenemos un papel importante, yo lo digo como padre, yo tengo 3 hijas. Yo personalmente, mi hija la mayor, iba mal en los estudios y demás, me fui a hablar con su profesor y yo, a decisión propia, dije formación profesional. Pegó un cambio espectacular, o sea, yo lo sabía. Todo 10, unas notas de la leche, hizo sus prácticas y de hecho ya se quedaba contratada, pero ella decidió seguir estudiando y sigue estudiando, está trabajando en su tiempo libre, los fines de semana y demás, y oye, el cambio ha sido monumental. Entonces, yo quiero que muchos de esos jóvenes que nos escuchan, que nos ven, que prueben, que al final, que no pasa nada por probar, pero que realmente el estar acompañado, los estudios tienen que ir acompañados sí o sí del trabajo. Eso yo siempre lo he defendido, lo he dicho y lo seguiré diciendo. No vale de nada, chicos, como veo yo, con 30 años, que tienen todas las carreras del mundo y no han trabajado en su vida. Lo veo un auténtico desperdicio. Le siente mal a quien le siente. Es importantísimo que a la vez que están estudiando estén trabajando, porque una parte va a complementar a la otra. Es que es recíproco, o sea, una sin la otra no vale. No vale. Yo he tenido chicos que han venido con un montón de estudios y no se mueven. Y sin embargo, pues oye, mira Aitor, un máquina el tío. O sea, desde el primer día yo no le tenía que decir nada, él llegaba, se hacía sus cuadros eléctricos de obra, se hacía sus cosas y oye, tú le vas enseñando ya otras cosas, pero no me enrollo. Quiero decir que es necesario. O sea, yo el ver que hasta ciertas edades no ponen un pie, por así decirlo, en la obra o en el trabajo o en lo que sea, es que lo veo, está mal hecho. O sea, es que tiene que ser a la par. Y os lo digo yo, que yo empecé a trabajar con 15 años. Y al final, trabajando y estudiando, y hasta el día de hoy. Pero empecé con 15 años, pero porque yo quería. O sea, yo no me veo parado. Y os puedo asegurar que lo que más me ha enseñado, lo que más me ha formado, han sido los años que llevo. La calle. Eso es lo que más me ha enseñado a día de hoy. Y oye, y al final pues yo creo que es importante. Y yo intento transmitirlo en las redes, al igual que muchos de los compañeros que hay aquí también lo hacen. Y pienso que tenemos un papel muy importante. Incluso yo animo a más compañeros a que, oye, no se guarden las cosas para ellos, que compartan con los que vienen detrás. Que es necesario. Porque muchas veces no somos conscientes, pero un simple vídeo nuestro ayuda a cientos de personas, a miles de personas. O sea, y al final, pues oye, si todos ponemos nuestro granito de arena, cada uno desde nuestro lado, uno desde la administración, otro desde los centros de formación, ellos hacen una labor muy buena, pues yo pienso
que puede tener salvación. Todo esto puede tener una buena salvación y podemos sacar generaciones de auténticos profesionales. Bueno, más que profesionales, yo los llamo máquinas, porque son máquinas. Yo, chico que viene conmigo a la obra, yo no ni aprendí, es un máquina y es un compañero y al final, pues oye, el estar ahí codo a codo con ellos, cuando ellos se sienten respetados, le ponen más ganas todavía. Y eso quizá es lo que tienen que hacer muchas empresas grandes, que son las que pecan muchas veces, que cogen a los chicos en prácticas, no les dejan tocar, no les dejan hacer, les ponen a hacer la batalla. Entonces, ¿qué pasa? Que les quitan las ganas. Hay que dejarlos que toquen, que hagan, que dejarlos que ellos vean realmente lo que es el oficio. Y ahí es donde le cogen el gusto. Pero claro, hay muchísimos inconvenientes ya desde el punto de vista de empresa que hay que cambiar, sí o sí. Pero básico, está claro, las redes sociales. Las redes sociales es básico. Es un riesgo asumible que tenemos que manejar también. Sí. O sea, de cómo hay mucha gente, muchos medios, que claro, que hablan muy mal de las redes sociales. Luego, claro, depende del uso de cada uno. Pero hoy en día es esencial y en el sector de las instalaciones técnicas en los edificios, más todavía. Porque es que te dan una formación que es más o menos básica, no se puede dar todo, lógicamente, pero claro, es que hoy en día en la calle es que tenemos cientos de variantes, tenemos fotovoltaica, tenemos puntos de recarga para vehículo eléctrico, tenemos infinidad de aperturas en el abanico y todo eso no se da en clase. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, en mis vídeos me gusta irles enseñando esas cosas que ni han visto en clase ni nunca las van a ver, pero sí se las van a encontrar en la calle y cada vez más. Y entonces por eso digo que es de vital importancia, al igual que no estaría mal que se incrementaran sistemas de formación, contando con los instaladores, en los propios centros, se pudieran meter alguna asignatura nueva, la cual sea impartida por instaladores, que sea pues un poquito pues lo que es el trabajar por tu cuenta, lo que es el trabajo en la calle, lo que son esas cosas que no entran en los programas formativos como gestión de expedientes con distribuidoras, trato con clientes, situaciones que te encuentras. Esto estaría bien que se implementara en los centros porque sería el irlos preparando prematuramente para lo que se van a encontrar fuera real. Y entonces también sería bueno meter esto. Seguro que sí. Esa intersección entre el mundo, digamos, la intersección entre lo que es la formación y lo que es el empleo, yo creo que Pablo sí que nos puede contar su experiencia. Sí, claro. Hay un concepto muy importante que se ha mencionado aquí en la mesa y Juanjo lo ha iniciado, es cuantificar el problema. Cuando tú tienes conciencia de lo grande que es esto, el único modo de resolverlo es a lo grande, que es algo que los americanos hacen muy bien. ¿Quién de aquí ha visto una serie de médicos y de abogados, ¿verdad? Y de emprendedores? ¿Quién ha visto una serie de instaladores o de construcción? Bueno, ahí está Manolo y Benito, ¿no? Vaya reforma tal. ¿Qué hacen los yanquis? Es que he estado trabajando ahí 10 años casi. Megaconstrucciones. Crean una serie de megaconstrucciones que te revienta la cabeza. ¿Y qué consiguen con eso? Crear referentes a escala. Las redes sociales es escalabilidad. El problema es tan grande que hay que ir a escala, ya, porque se jubilan 4 entra 1. O sea, hay que correr más rápido de lo que se está estropeando esta situación. Y este concepto es el que hemos traído a Campe. Y en 2 años estamos escalando no solamente la producción de formación, los acuerdos con empresas y lo más importante, que todo pase por aquí. Campe está aquí dentro. Desde mayo del 2025, que fue cuando lanzamos la aplicación, hemos incorporado a solamente 250 personas. Y, en mayo habíamos incorporado a 20. Ahora llevamos 250. Están entrando 2.000 personas nuevas que quieren ser parte del programa, gente que quiere trabajar en toda España. Desde Ceuta y Melilla, que todavía no tenemos empresas que quieran aceptar a gente de Campe. Entonces, el problema de escalabilidad, ese uno, como lo estamos enfocando nosotros. El concepto que hemos creado se llama la profesión formacional. Queremos que la gente se incorpore cuanto antes, como hacen los compañeros de Agremia, ¿no? Que estaban diciendo, empieza a trabajar. Te preparamos
durante 2-3 meses con una formación muy básica, no solamente del oficio, porque Campe no estamos solamente en el mundo de la electricidad, estamos abriendo fontanería, gas, climatización y en breve también albañilería. O sea, estamos orientados al mundo oficios. Campe.pro es la web por si os interesa. El concepto es preparar a gente joven que entra por aquí, mejoramos su empleabilidad. Al no tener experiencia hay que romper ese ciclo cuanto antes, preparamos videocurrículums, les ayudamos con su documentación para que las empresas vean a alguien que no tiene experiencia, que viene a ser rider de Uber, que viene de trabajar en el bar Santa Coloma, ahí en Barcelona, pero tiene las ganas. Entonces transformamos esas ganas en un videocurrículum aceptable. Con esto se mejoran mucho los ratios de empresas que abren sus puertas, y un concepto muy importante que estamos trabajando es, tú hablabas antes, Víctor, las empresas son como ese apéndice, ¿no?, en la formación, pero el tema es cómo saben enseñar las empresas. Ha habido un concepto, otra falacia que no he mencionado antes, y es, parece que cuando llevas muchos años en el trabajo, en el oficio, eres experto, pero eres experto tú haciéndolo. Eso no significa que seas bueno contándolo a los demás, que es algo que también los americanos hacen muy bien. O sea, los managers son managers de personas. Y tú tienes a individual contributors, o sea, expertos en una materia que ejecutan, pero luego tienes managers que gestionan equipos, gestionan seres humanos, que es el reto más difícil de cualquier organización. Y es ahí donde Campe estamos haciendo mucho hincapié. Ayudamos a las empresas cuando contratan a cómo formar a esa persona que no tiene experiencia. ¿Cómo le educas tú a un profesional que tiene 25 años en el sector de las instalaciones o en el sector de la fontanería a que enseñe a un chaval de 25 años que está consumiendo TikTok y que está esperando a irse a mear para mientras mea, con la otra mano está haciendo likes? ¿Cómo le enseñas? Para que pueda enseñar a esa persona mientras está en el oficio. Entonces estamos haciendo mucho hincapié ahí, y del mismo modo que lo estamos haciendo para atraer y formar a gente, estamos ahora con un reto muy grande de cómo ayudar a las empresas a escala a que puedan educar, formar a esas personas que están trabajando. Hemos creado una nueva categoría del mundo profesional que se llama, en lugar de la FP, la PF, la profesión formacional. Es difícil de decir, pero es el concepto que estamos abanderando desde Campe, que incluye escalabilidad, empleabilidad y formación en el trabajo. Es un poco un learning by doing, pero hay que enseñar también a las empresas a cómo tienen que... Eso es súper importante. Es que lo estamos viendo. Todo el mundo quiere mano de obra. O sea, tú te vas ahí, ¿quién quiere? Todos los instaladores, mano de obra. Pero ¿sabes realmente enseñar? Hay muchos que sí, que de modo natural, gente que tiene esa empatía, te enseño, te muestro, te dedico el tiempo, pero es difícil. Cuando tienes en tu cabeza problemas con los proveedores, con los distribuidores, con el cliente toca pelotas, con el verifactu de los huevos y la tecnología que llega y dices, oh, tengo que enseñarle a este. Claro, o sea, hay ahí un problema ya de base. O sea, tú eres empresa receptora de talento, pero no sabes recepcionarlo. ¿Y luego qué pasa? ¿Quién de aquí ha escuchado es que los formo y se me van? Dices, ¿los formo? Cabrón, has estado igual 5 meses ahí sudando en la gota gorda y dedicándole 3 horas a la semana a un chaval. ¿Qué quieres? Estoy exagerando el problema, ¿eh? Pero es los formo y se me van. Hay que hacer que los formen y que se queden. O sea, ¿qué está pasando para que se queden, para que se vayan? ¿Y qué puedes hacer tú para que se queden? Y ahí también estamos haciendo mucho hincapié en Campe. Bueno, en fin. Pues para que se queden, igual tenemos que hacer cosas en conjunto. Y eso es un poco, ahora de manera abierta, y si os parece de manera también más breve, os quería preguntar un poco qué creéis que se puede hacer un poco entre todos, ¿no? O sea, de esta forma, yo creo que nosotros, cuando hemos lanzado la iniciativa, esto lo entendemos solamente desde un entorno colaborativo, o sea, porque yo creo que aquí no se trata de que lo que pueda estar haciendo cada uno, sino lo que pueda estar aprendiendo de los demás y las cosas que se pueden desarrollar con los demás, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Y así de manera un poquito rápida. Mira, así he hecho el punto antes, unir fuerzas. La unión hace la fuerza para tomar acción y es hacer las cosas más grandes, porque el problema es de mucha envergadura. Y si podemos tener en este círculo gente del Ministerio de Empleo, gente del Ministerio de Industria, gente del Ministerio de Educación, que puedan contribuir, empresas de materiales, asociaciones, instaladores, que aportar soluciones grandes.
desde las de más terrenales y reales, como las que comentabas tú antes, Juanjo, hasta, ¿por qué no hacemos megaconstrucciones aquí en España? Mega instaladores. O sea, estoy ideando aquí en voz alta, algo que verdaderamente inspire a la generación. ¿Por qué no se habla de esto? ¿Por qué no sexy? O sea, ¿cómo lo podemos hacer sexy? ¿Cómo podemos hacer un reality show de instaladores y no supervivientes? O sea, supervivientes no, nosotros, las empresas, las familias que tienen una hora parada en casa. Sobrevive a eso, que te cuesta un divorcio, que tienes ahí el baño para reformar de hace 7 meses. Eso es, hacer las cosas grandes, yo creo, porque el problema merece que la solución sea grande, y creo que este grupo lo puede conseguir. Pues bueno, yo coincido con él, hacer las cosas a lo grande, pero sí es verdad que lo más importante es trabajar todos juntos, en equipo. La unión hace la fuerza, está claro, y bueno, intentar que también pues que se nos escuche más arriba. Si me queda vista, algún día lo veré, con los focos, pues me estoy quedando. Pero sí es verdad que sería bueno, pues oye, si la administración también arrima un poco el hombro, porque al final, claro, las decisiones más importantes van a depender de la administración, lógicamente. A veces algunas cosas no, que he visto empresas privadas por encima de la administración. Pero sí sería bueno iniciar planes en conjunto y quizá pues darle un toque más moderno a todo esto, modernizarlo para que sea suculento para las nuevas generaciones. Y sí es verdad que a lo mejor el intentar, pues oye, pensar cómo era la cosa hace 25 años. Motivábamos a los jóvenes a trabajar antes, los íbamos adoctrinando. Yo veía, mis 2 abuelos eran electricistas y yo recuerdo de chiquitito, yo veía a mi abuelo irse de noche y volver de noche. Y mi abuelo siempre me decía, hay que trabajar. Y yo siempre he tenido ese concepto de que hay que trabajar y duro, que las cosas no te las regalan. Y yo creo que hemos estado muchos años también abandonando eso. Hemos tenido a los niños más, no, estudia, hasta los 25, no, haz lo que quieras. Quizá tenemos que tener un poquito más también de adelanto y de mano dura antes. No mano dura, no... sino el irlos adoctrinando pues como se hacía antiguamente, irlos enseñando que hay que trabajar, es muy importante estudiar, hay que hacer las dos cosas, pero en conjunto intentar que ese proyecto se pueda llevar a cabo de alguna manera, tanto en los centros de formación como por parte de la administración, como por parte de nosotros. Intentar visualizarlo y llevarlo a cabo. Y yo creo que ese sería un buen objetivo para hacer. La cultura del esfuerzo con un toque sexy, que antes también se ha hablado, ¿no? Bueno, pues algo de eso tendremos que hacer. Víctor. Desde luego, estoy de acuerdo, es importante cambiar la imagen que tiene la sociedad de nuestro sector, porque es una imagen, salvo los que estamos metidos en ello, muy distorsionada, no es la realidad de lo que hay en el sector. Hay mucho estereotipo, hay mucha idea preconcebida que no se corresponde con el grado, y no hace falta más que dar una vuelta por esta feria, pues el grado de tecnificación que se ha alcanzado en el sector es tremendo. Nosotros ahora mismo estamos haciendo una ponencia de inteligencia artificial aplicado al mundo de la climatización en el pabellón 7. Ha cambiado brutalmente, pero hemos fallado mucho, y en eso estoy de acuerdo, en transmitirlo a la sociedad. No hemos sido capaces de publicitarlo, o bien con producciones de televisión o con lo que sea. Este problema es consciente la administración. Hace 3 semanas tuvimos una reunión con el ministro de Industria, con Jordi Hereu. Estuvimos más de 2 horas a través de FEGICAT, de la Federación de Instaladores de Cataluña, y estuvimos con él más de 2 horas y se creó un comité de trabajo, y era precisamente para este tema, para la falta de profesionales en el sector. Es decir, la administración a alto nivel es consciente de este problema, no solo en nuestro sector, en otros muchos sectores afines está pasando lo mismo. Entonces, solución colaborativa, lógicamente. Uno solo no lo va a poder hacer, ni Pablo, ni Juan, ni yo, ni Juanjo, ni José María. Es imposible, tenemos que unirnos todos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, y la administración tiene que estar apoyando, por supuesto, pero todo pasa por un cambio de imagen social que tiene el sector y saber transmitir a la sociedad verdaderamente lo que es el sector, cómo está,
cuál es su influencia en la transición energética, que eso a los jóvenes les importa mucho, el tema del planeta y de la situación, lógicamente a todos nos importa, pero a los jóvenes tienen una especial sensibilidad en ese aspecto, y llegar a ellos a través de ese camino y, lógicamente, uniendo fuerzas y conjuntamente. No puede ser de otra manera. Sí, bueno, ya se han dicho muchas cosas. De alguna forma, sí, estoy muy de acuerdo que sobre todo tenemos que transmitir, o sea, lo que ya habéis hecho con la administración, lo que acabas de decir de la reunión con el EREU y tal, es lo que hay que hacer, pero hay que hacer como en el fútbol, presión alta, continua, para que de alguna forma se vea la dimensión que decíamos del problema. El problema es crucial, es básico, es algo esencial darle una solución a esto, porque si no vamos a entrar en una situación caótica. O sea, no dentro de 15 años, no, vamos a tener una situación caótica dentro de 5. Antes Pablo decía, salen 4 entra 1, pero se necesitan 7. Entonces los números no salen. Hay que ponerlos en evidencia cada día. Y eso es el esfuerzo colectivo, el compromiso de mucha gente, el compromiso del sector. Hay otros sectores que tienen otros problemas, pero nosotros tenemos una ventaja, que nuestro sector es esencial, como es el sector sanitario. Cuando la crisis del COVID eran esenciales los sanitarios, ¿verdad? Y se convirtieron en héroes. Se acaba de hablar de los valores, del tema de la economía verde, de los empleos verdes, de la ecología, es esencial. La transición energética es una transición a lo verde, a la descarbonización. ¿Por qué no construir ese relato de que tú vas a ser esencial en ese futuro que estamos construyendo, en una nueva sociedad? Y hacer partícipes a esos chicos, a esas chicas y a esas personas mayores que pueden cambiar de oficio y también por valores. El dinero es importante, pero hay algo que es fundamental, que es el reconocimiento. El tener un propósito con valores y el ser reconocido. El que alguien te corresponda con un reconocimiento, eso es fundamental. Y eso hay que trabajarlo. Y hay que trabajarlo todos los días. Presión alta, ¿de acuerdo? Bueno, a mí me toca ya, dijéramos, cerrar este tramo de la mesa redonda. Vamos a ver, dos cosas. Yo creo que es muy importante lo que habéis dicho, es decir, precisamente el tener contacto con la Administración. Nosotros, Santos y yo, bueno, desde que empezamos este proyecto, hemos movido en distintos estamentos de la Administración, porque hemos visto que es importante tanto lo que es a nivel Administración nacional como local. Hemos estado reunidos ayer precisamente con la Comunidad de Madrid, hemos estado reunidos también con el Ministerio, y de hecho hemos pedido colaboración con el Ministerio de Industria, Ministerio de Transición Ecológica, Ministerio de Educación, para que entre todos, que todos están afectados con este problema, pues busquemos unas soluciones. Pero también desde lo que es la iniciativa esta de futuro laboral de las instalaciones, hemos querido que todos vosotros como expertos, más todos aquellos que esperamos que se van a incorporar, que de hecho, es decir, ya han participado, os interesa en participar, que sean fabricantes, que sean distribuidores, que sean también asociaciones, que cada uno venga y exponga cuál es su problema, porque no os vale. Yo, por ejemplo, llevo estos días, precisamente ayer y llevo toda esta semana con presentaciones de prensa, y todo el mundo te habla de sus datos, de lo bien que ha ido el año, pero el problema ese no es, porque al final el fabricante tendrá que dejar de fabricar, porque no va a tener quien se lo consuma, y el distribuidor tendrá que dejar de venderlo. Y es un problema que yo incluso le trasladé a mi buen amigo Alberto, que está aquí, que ha venido a estar aquí, que es el director de Matelec. Le he dicho, tu problema no va a ser que tú te hagas una feria maravillosa con un alto nivel de tecnología, sino que tengas instaladores que vengan a visitarla. Y dentro de 10 años igual a lo mejor tenemos un Matelec o un climatización mermado, porque tenemos un 30 o un 40% menos de profesionales que vengan a asistir a las ferias. Entonces creo que es un problema de todos, y todos los que nosotros hemos querido implicar queremos que hagan su exposición y qué es lo que ellos pueden hacer. Luego lo que él decía, ¿qué puedo hacer en mi país por mí? ¿Qué puedo hacer yo por mi país? ¿Qué necesito yo? ¿Y qué puedo aportar yo para que esto funcione? Para que entre todos lleguemos a hacer un acuerdo, un consenso y busquemos unas soluciones. Y creo que esa es un poco la directiva que hemos querido fundar las personas que hemos creado el futuro laboral de las instalaciones. Está claro. Por alusiones, Alberto, no sé si te animas a hacer una intervención. Bueno, ya tendremos oportunidad y te has podido incorporar, que está muy bien.
Quería añadir una cosa que me he dejado antes, que es que no nos podemos limitar a generar captación de jóvenes o hacer atractivo o sexy esto para las nuevas generaciones, para los millennials o la generación Z. Tenemos que, el problema también, qué parte nos toca a nosotros corregir. Y desde el mundo de la empresa tenemos muchas cosas que hacer también. Antes, hace unos años, eran los candidatos a un puesto de trabajo los que tenían que seducir a la empresa. Ahora es al revés. Es la empresa la que tiene que seducir al candidato. Y muchas veces las empresas, sí el oficio, sí el sector, pero la empresa no es suficientemente atractiva a los ojos de ese candidato o candidata. Y ahí nos toca a nosotros trabajar. Tenemos que mejorar también nuestra organización, nuestro estilo de empresa, nuestra actividad. Muchas veces queremos un aprendiz o alguien que nos ayude para tirar cable, para hacer trabajos residuales, cuando esa persona es un experto en tecnologías digitales, en monitorización, en análisis, en actividades que esa empresa, sin esa persona, no es capaz de realizar. Pensemos que el sector también tiene que evolucionar, y para eso no solamente necesitamos a los jóvenes, sino nosotros también evolucionar con el sector. Y la tecnología va muy rápida, mucho más rápida que nosotros. Tenemos que intentar acompasar al máximo nuestra velocidad de crucero. ¿De acuerdo? Bueno, estamos en un sector tecnológico y esa tecnología es la que tenemos que transmitir a esos jóvenes, a esos otros profesionales, y saber que hay un mundo por delante pues que es diferente a lo que se ha podido, digamos, que tener unas etiquetas, ¿no? Esas etiquetas yo creo que están cambiando. Estamos hablando de un mundo que es cada vez más digital, más industrializado, mucho más limpio, y mucho más, yo creo que mucho más digno de lo que se podía pensar, y ya no solo digno, sino con un futuro bueno, pues profesional y al final de personas, ¿no? Que es de lo que se trata. Y me gustaría ya terminar, y me vais a permitir pues que hagamos ahora un poco nuestro planteamiento de cómo es futuro laboral de las instalaciones y de lo que pretendemos hacer. Y si os parece, vamos pasándolas. Creo que lo puedo pasar yo. Bueno, pues básicamente pues es cuál es esa propuesta de valor, que es lo que pretendemos, ¿no? Pues lo hemos dicho antes, esto solamente tiene sentido, y lo acabamos de ver, si lo hacemos un poco entre todos. No se trata de hacer cada uno por su cuenta, y además esto no es una iniciativa, es una iniciativa que nosotros hemos podido promover, pero al final se trata de que la hagamos entre todos, ¿no? Y que lo hagan los expertos y que lo hagan las instituciones, ¿no? Bueno, pues el sector lo conocemos, lo acabamos de comentar. Tenemos que fomentar o tenemos que poner en valor las virtudes que tiene el sector. Y eso lo tenemos que hacer desde el conocimiento. Somos una editorial y nos movemos en el mundo de la educación, de la comunicación. Y desde la comunicación entendemos que es una de las bases, ¿no? que tenemos que transmitir a través de ello. Y eso lo tenemos que hacer con toda la cadena de valor y con todos los estamentos que podamos, ¿no? Y dar, bueno, pues no solamente hoy hemos visto alguna iniciativa, pues hay que darla también eco, hay que hacerse eco de ella, ¿no? Y hay que transmitirla, y eso yo creo que es fundamental, ¿no? Pero todo con una visión común, con algo que al final nos lleve a que pongamos, bueno, pues un mensaje y ordenemos ideas muchas veces, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero yo creo que igual también hay que ordenarlas y ver hasta dónde podemos ir llegando y ir dando paso a paso, ¿no? Y para eso, pues bueno, pues se puede hacer con un conjunto de acciones. ¿A quién nos dirigimos? Bueno, pues se ha estado hablando a quién nos vamos a dirigir. Pues nos dirigimos a las mujeres, a los migrantes, a los profesionales en recualificación, a los centros de enseñanza, pero queremos ir desde jovencitos, a los chavales también, a los estudiantes, ¿no? Pero queremos llegar a los orientadores, queremos que todo esto tenemos que transmitir toda esta serie de mensajes y canalizarlos a quien corresponda y como corresponda, ¿no? Pero aquí estamos todos, estamos el sector. Igual hay que también dirigirse a los padres, y antes se ha hablado también de las asociaciones de padres de alumnos, ¿no? Pero también en este mundo pues están los headhunters o están esas empresas de recursos humanos, y esto es un ecosistema que es muy amplio. Nosotros sabemos mucho, podemos saber bastante del mundo de las instalaciones, pero igual no conocemos tanto el mundo de la formación y de las posibilidades que existen por ahí, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que pretendemos.
y hacerlo de una manera, como digo, colaborativa. Hemos empezado a montar ese círculo de líderes que hemos comentado. Ahí tenéis un poco los primeros miembros. Se ha hablado del Ministerio, pues el primero que se ha mostrado para participar y ha excusado también la asistencia, que hoy por motivos de agenda, pues es el señor Prieto, que es el subdirector general de calidad industrial del Ministerio, ¿no? Que ya ha aceptado y que es parte de esto y que está encantado en esto. Pues diferentes personas de diferentes perfiles que al final entre todos son los que pueden, digamos, que impulsar esto, pero luego esto lo tenemos que abrir pues a otros, ¿no? Tenemos que tener unas entidades colaboradoras que están mucho más metidas, pero luego hay organizaciones que también están en el sector y que también tendrán algo que decir y que podemos darle esa guía pues para contar lo que ellos están haciendo, ¿no? Pero tenemos que hacerlo pues con esos otros, me da igual que sea de los arquitectos, pasando gente que está alrededor de nuestro mundo, ¿no? Y que también es importante que estén en esto, ¿no? Porque de todos también podremos aprender y podremos conocer sus experiencias. Y también tendremos que apoyarnos pues en nuestros compañeros de los medios de comunicación, ¿no? Seguro que tendremos que hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos planteando? Bueno, pues lo primero, basarnos, eso que lo tenemos que validar a través de ese círculo de líderes, pues lo tenemos que hacer, pues primero, ¿con qué? Con conocimiento y con comunicación. Ya hemos establecido futuro laboral de las instalaciones.com, donde ya está operativa y ya la podéis ver, porque hasta ahora ha sido solamente una página web de noticias o de actualidad a nivel de formación, de empleo. Pero esto ahora ya, bueno, pues empieza a coger un poco cuerpo y empezamos a ver, bueno, pues toda esa parte de empleo del sector, conocer o que la gente tenga que esté accesible cómo se accede a las diferentes profesiones dentro del mundo de las instalaciones, hablar de cuáles son esas instalaciones técnicas, qué formación hay, cuál es la formación reglada, digamos, que existe, bueno, todo facilitar esa información, facilitar todo tipo de noticias, hacer entrevistas, contar, por ejemplo, pues un proyecto interesantísimo que se presentó hace poco de formación en origen a nivel en Senegal, por ejemplo. Pues yo creo que todo ese tipo de cosas hay que contarlas, porque todo eso, si lo han hecho unos, puede ser muy replicable para que lo vean otros y lo puedan poner en práctica, e incluso que lo podamos, promover desde aquí, ¿no? Y bueno, pues hacer webinars o hacer este tipo de jornadas, pues porque al final es muy importante siempre que exista ese networking y esa unión de conocimiento al final y de experiencias de cada uno, ¿no? Y igual, bueno, pues está por escribirse, pero igual podemos tener ese congreso y eso es algo que comentaremos un poquito más adelante. Ya estamos sacando una newsletter que se envía a más de 54.000 direcciones. Eso se está ampliando, porque ya estamos llegando también a los centros de formación profesional y a todo ese entramado, digamos, al que queremos empezar a llegar. Queremos que esto se base en esa campaña de comunicación, de promoción, de difusión de las cosas que se están haciendo, y lo hemos hablado también de la importancia de las redes sociales, que por ahí tenemos que ir y que tenemos que participar, ¿no? Esta es la primera mesa de reflexión que se hace de futuro laboral de las instalaciones. En breve tendremos otra, pero vamos a organizar webinars, podemos organizar talleres con empresas, con diferentes cosas, o visitas técnicas a las propias empresas para conocer de primera mano qué es lo que están haciendo, ¿no? Y por último, quizás uno de los grandes objetivos, o entendemos, porque esto cabe organizarlo, que es un gran congreso nacional, yo creo, con su comité técnico, con su comité científico, en el que estén participando todos, en el que haya comunicaciones, en el que haya participación de todos, y en el que ahí sí que realmente se debatan y se obtengan buenas conclusiones para que todo eso se lleve a efecto, y eso es una de las principales, digamos, objetivos. Pero todo esto ya veremos luego cómo lo ponemos en marcha, o lo que va diciendo pues el grupo de expertos. Este es el planteamiento, ¿no? Y esto es lo que queremos en principio, o que entendemos que se puede hacer. Y ya de momento, bueno, pues hemos tenido esta primera jornada, y desde hoy ya está visible, como decía, la web. Vamos a seguir desarrollando ese entorno colaborativo, porque esto es el primer
Estamos en los orígenes, y queremos llegar a todos y que todos se sientan cómodos y que puedan aportar, y eso es algo que ahora es lo primero que tenemos que hacer. Tendremos ese primer webinar ahora también en el mes que viene, y tenemos que empezar a desarrollar todo el tema de redes sociales, ¿no? Y eso es un poco lo que queremos hacer. Y por mi parte nada más, solamente, bueno, lo primero, daros las gracias. Yo creo que ha sido muy interesante todo lo que habéis contado, y que este es el principio de este camino que hemos puesto en marcha, y que animamos a todo el mundo a que se una, a que sean parte de este proyecto común, y que, bueno, pues que al final, bueno, pues esto beneficiará a un sector que es estratégico. Lo hemos dicho por muchos motivos, por motivos de sostenibilidad, por motivos de tecnología, porque esto al final, las instalaciones dan calidad de vida a las personas, que son al final las importantes. Así que por mi parte, pues nada más, y agradeceros a todos la asistencia y a vosotros por vuestra participación. Pues muchas gracias.